La verdad que solamente fue en el colegio y las chicas me manoseaban. Era extraño. Nunca lo dije por vergüenza. Yo pensaba que era un juego, pero yo veo que no es un juego, la verdad. Se lo quise decir a mis amigos y me dijeron, no seas maricón. Me escribía demasiado por WhatsApp, incluso si yo no le respondía. En ese tiempo no era visto como acoso su insistencia. Tenía miedo, me amenazaba con venir a mi casa. Llevo una cuchilla. Tenía vergüenza de contarlo. Como que si incluso era virgen o si no lo era y que, o sea, algún día iba a tener y que igual que sin protección era lindo y todo, se me empezó a decir un montón de obscenidades incluso. Y yo intentaba como que no decir nada o no como que decirle deje de hablarme así porque sentí que podría reaccionar de una manera mala, ¿no? Porque tantos casos que se ven y bueno, a veces da miedo porque incluso te podrían llevar a otro lado y así. Todo empezó con regalos, pero no me di cuenta, invitándome a un lugar muy alejado. Nunca denuncié, porque tenía miedo, y también porque no sabía cómo contar lo sucedido. Al inicio todo era muy lindo. Me traía rosas, pero un día todo cambió. En el Perú, 7 de cada 10 personas han sufrido de acoso sexual, ya sea por sus exparejas, familiares, amigos o extraños de la calle. Este tipo de acciones denigrantes y violentas pueden generar problemas psicológicos en sus víctimas, pudiendo concluir en secuelas físicas y, en el peor de los casos, la muerte. Nuestras autoridades dicen estar realizando cambios. Sin embargo, día a día podemos observar que este tipo de violencia sigue incrementándose y al parecer no tiene fecha de caducidad. Pero el acoso va más allá de un intento de violación. Este también se refleja en una mirada o un comentario que ofenda o incomode a la persona. Ahora, con el uso de la tecnología y el fácil acceso a esta, muchos de los agresores están usándola para fines negativos, como ofender, hostigar o invadir la privacidad de una persona al subir y difundir contenido íntimo a través de las redes sociales. Lastimosamente, la mayor tasa de víctimas que protagonizan estos casos son las mujeres. Hoy nos acompañarán a presenciar el dramático caso de Mariana, el primer caso de acoso que recibió justicia en nuestro país. Recuerdo que íbamos juntos a todos lados. Paseábamos por el parque, nos abrazábamos, nos tomábamos de las manos. Es más, era muy detallista conmigo. Me regaló una rosa. Pero todo comenzó a cambiar. Nos distanciamos y poco a poco esto se fue acentuando más y más. Y en ese momento las discusiones eran cada vez más agresivas. Mi relación con Alex fue complicada de terminar. Yo sentía que ya no nos comprendíamos como antes y traté de terminar con él, pero él se negó muchas veces. Hubieron varias discusiones. Recuerdo que en una de ellas, en el parque, casi me golpea. Me jaloneaba y no era la primera vez, eran muchas veces. En gran medida, los acosadores sexuales tienen trastornos o desequilibrios mentales como psicopatía, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, TLP, trastorno límite de la personalidad,
personalidad bipolar, tienen paranoia, en algunos casos esquizofrenia, son personas narcisistas, carentes de empatía, con sentimientos de inferioridad, y esta baja autoestima de estos sujetos buscan ser compensados con la sensación de control y poder hacia su víctima, ¿no? Él parecía una persona normal, siempre se comportó bien. Bueno, cuando terminamos la relación, sí fue agresivo conmigo, pero yo nunca me hubiera imaginado que presentaría ese tipo de conductas. Teníamos amigos en común y nadie decía que él era una persona agresiva. No había modo en cómo saberlo. Mariana no se daba cuenta que poco a poco se convertía en víctima de acoso. Un estudio realizado en Perú confirmó que el hostigamiento se da desde los 8 años y el pico más alto se sufre entre los 12 y 18 años. Esto solo era el comienzo de una serie de maltratos que ella sufriría. Nosotros habíamos salido por 10 meses y luego, después de terminar, lo dejamos unos meses más y ahí me contactó. De repente en mi celular comenzó a sonar un teléfono desconocido y para mi mal contesté. Era él. Era una persona completamente diferente a la que conocía. Recuerdo que me insultó de muchas formas y decía en términos básicos que quería hablar conmigo. Quería verme, pero no acepté y fue a buscarme a mi colegio. De repente se apareció y me jaloneó, me quitó mi mochila, lanzó mis cosas al suelo. Se veía muy agresivo, completamente fuera de sí. Parecía que en cualquier momento podría golpearme. Cuando terminamos, sí me sentí más tranquila. Ahí todo fue diferente. Y las cosas comenzaron a empeorar. Los detonantes van a ser cuando presenten altos niveles de estrés, ¿no? Y cuando ya llegan a desarrollar algún tipo de liderazgo económico, social, ya se sienten con el derecho de poder sugerir y transitar sobre la vida personal de su víctima. El 32% de mujeres peruanas señalan haber sido víctimas de acoso sexual y el 40% asegura ser víctima de algún tipo de violencia. Los mensajes amenazantes comenzaron justo al mismo tiempo en que me contactó. Recuerdo que no sabía qué hacer, estaba mirando el teléfono y no sabía qué hacer, si contestar o no. Ya me había dicho muchas veces que era lo que quería hacer conmigo, pero yo no accedí en ningún momento. Fue muy insistente, videollamadas, mensajes, insultos. Fue horrible. En promedio, por día llegan 252 denuncias por acoso, y de estas, solo el 4% es procesado. El resto es archivado. Por eso es que muchas víctimas deciden no denunciar. Sus mensajes nunca los contestaba. Yo trataba de no contestarlos. Me hacían sentir mal todo lo que me decía. Estaba harta. Ya estaba harta, ya. Sus mensajes, sus llamadas.
Yo creí que estaría tranquila. Y se lo envié. Le contesté y le di lo que quería. Pero todo empeoró. Después de las constantes amenazas y de la videollamada donde sacó las imágenes. Las secuelas en la salud mental son la ansiedad, el estrés, la depresión, la inseguridad, trastornos de estrés postraumático, sentimientos de humillación, culpa y vergüenza, baja autoestima, en algunos casos aceptación del acoso e incluso realización de actos sexuales por miedo a las consecuencias. Y las secuelas en la salud física es la alteración del sueño, la fatiga, la ganancia de peso o pérdida de peso, dolores de cabeza. Dejé de ir al colegio. Eran muchas. Y me sentí muy expuesta cuando él consiguió la imagen. Dijo que la publicaría en todos lados, entonces yo preferí no ir. Todos se preguntaban por qué no iba. Tuve que mentirles a todos. De verdad no. En ese momento yo caí en una depresión muy grande. Ya no era la misma persona. Perdón. Que es muy difícil recordarlo. Un momento. Es difícil. Fueron muchas. Yo no podía ir al colegio, no podía salir de casa, ni siquiera tenía amigos. Solo estaba mi mamá. Fue la única que me apoyó. Ella me ayudó. Ya me había perdido. Ya no era yo. Al ver esa foto que ese individuo me mandó, dentro de mí dije, algo está pasando, porque él me mandaría algo tan íntimo y vergonzoso. Yo he sido el único apoyo para mi hija en todo este tiempo que la pasó mal. Al principio no me había dado cuenta de nada porque no me decía nada y no lo noté. Pero después de eso tomé el valor. Decidí tomar cartas en el asunto y ayudarla en todo el proceso. Estaba devastada, pero tenía que hacerlo. La que debe ser investigado en un lapso de 60 días y formular la acusación ante el juez de investigación preparatoria. El fiscal es el titular de la acción penal. Cualquier noticia criminis que se da a través de los medios de comunicación llega al conocimiento del fiscal. El fiscal, la comisaría encargada de Pinkly, realice la investigación, cite a los involucrados. No podía decirle a nadie. Mi mamá no se enteró por mí. Él le mandó un mensaje. Le dijo que
me haga una prueba que ya no era virgen. Y por eso ella insistió en saber lo que estaba pasando. Ya no pude ocultárselo. Son los precisos instantes de la captura de Alex Manuel Álvarez Silvera, el primer sentenciado con prisión efectiva por delito de acoso sexual en nuestro país. Tiende pues a proteger mayormente la libertad de las personas para vincularse desde el ámbito de la sexualidad, determinar con tal o con cual o con otra persona de manera libre, sin ser sometida, sin ser vigilado, sin ser coaccionado de ninguna manera. Hay que hacer hincapié en el sentido de que, por ejemplo, los menores de 14 años no tienen esa libertad y por ello muchos connacionales cometen delitos sexuales, ya sea de tocamientos o propiamente de violación sexual, sin tener conocimiento de la gravedad de las penas. Por ejemplo, los actos de tocamiento a la menor en sus partes erógenas, ya sean sus pezones o las partes íntimas, vulvas, la pena es de 9 a 15 años. Y eso no lo saben muchos jóvenes. Tampoco nuestros compatriotas no saben que tener relaciones sexuales con una menor de 13 años y 11 meses y un poco más, cadena perpetua. Esta fue la primera condena efectiva por acoso sexual en el Perú. No, yo siempre soy partidario de las sanciones graduales. Lo denunciamos, fuimos juntas a la comisaría y lo hicimos. Fue difícil todo el proceso judicial, todos los exámenes, las pruebas, las visitas al psicólogo, el enfrentamiento, el careo, todo fue complicado. Las personas cansadas de este tipo de actos se manifiestan en la ciudad de Lima para protestar contra el acoso sexual, tanto en las calles como en las escuelas, universidades y también mediante redes sociales. Exigen que se tomen medidas para que los protejan. De esta forma, podremos evitar incidentes mayores, como violaciones, suicidios, asesinatos o feminicidios. Queremos respeto, mi cuerpo no es objeto. Permitiré ser una víctima más, ni una menos. No es no. Quiero tu respeto. Tu cuerpo no quiere tu opinión. Quiero vivir sin miedo. No es no. Respeto. Si estás sufriendo de acoso, no dudes en solicitar ayuda. Puedes llamar al 1818 o también al 431-8898. También puedes comunicarte al correo de divindad.depcpi@gov.p. No estás solo, estamos juntos en esto. El acoso no depende de si soy hombre o mujer, ni de la forma de cómo nos maquillamos o vestimos, ni de la forma de cómo nos comportamos. Somos humanos, no objetos sexuales. El acoso debe parar.